¿Y bien? Ya no es un secreto. Hoy comenzamos un nuevo libro. ¿Cómo se llama el libro? Colosenses. La carta a los Colosenses, ¿no? Y también hemos tomado esta buena costumbre de ponerle un título de alguna manera a todo el libro, y en esta ocasión lo hemos denominado Completos en Cristo. ¿Sí? Y básicamente vamos a estar viendo eso. ¿Cómo es que el autor de este libro, no quiero decir todavía quién es, ya yo creo que la mayoría de eso lo sabe, pero igual el autor de este libro constantemente va a estar recordando a los hermanos que estaban en Colosas de que ellos están completos en quién? En Cristo. Y por ende Dios también va a estar recordándonos a nosotros constantemente durante todos estos domingos que estemos estudiando este libro, que estamos completos en Cristo. Dicen algunos que esta es una de las cartas más profundas que ha escrito el apóstol Pablo, y a partir de ahora va a ser mi libro favorito. Cada vez que estamos estudiando un libro de la Biblia es mi libro favorito. Entonces, hasta el domingo pasado fue Filipenses. Y te invito también a que hagas tu libro favorito, entonces Colosenses, de aquí en adelante, ¿no? Lo que vaya a durar, ¿sí? Ciertamente es una carta profunda, ya que Pablo va a presentar a Cristo como el creador de todo, el supremo, el suficiente, el que tiene toda la plenitud de Dios. Lo va a presentar de tal manera que nos va a dejar en más de una ocasión con la boca abierta, decir, wow, todo eso es mi Cristo, amén, todo eso es nuestro Cristo. Entonces, si de pronto teníamos un concepto así bien corto sobre Cristo, y cada vez que nos dicen, ¿quién es Cristo? Tú, no sé, te imaginas, fue un hombre bueno, ahí, ¿no? De pronto, bueno, fue un buen maestro, dicen algunos, ¿no? No, Cristo es mucho más. Él es el creador de todo, y así lo va a presentar este libro. ¿Bien? Bien. ¿Qué tal si me acompañan a orar en sus lugares para poder comenzar ya el estudio de este libro? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, y queremos pedirte, Señor, como iglesia, que nos capacites, que nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu palabra, a poder ser receptivos a tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes el control de todo, Señor, y que hagas de nosotros corazones enseñables por tu palabra, Señor. Háblanos esta noche, Señor, y cada domingo que viene, Señor, y gracias por permitirnos comenzar el estudio de un nuevo libro, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, si tendríamos que poner un título al estudio de hoy, le he puesto intro. ¿Qué es intro? Introducción. Bien, hoy día vamos a hacer una introducción, una vista panorámica quizás de qué trata el libro. Vamos a ir en ciertos pasajes de Colosenses, ciertamente, verso a verso, pero el siguiente estudio vamos a comenzar en ese orden que nos caracteriza, ¿ya? Del verso 1 hasta el versículo tal. Hoy día voy a ir saltando quizás, porque se trata de dar un panorama y una introducción para ver de qué trata el libro. Bien, entonces quisiera hacerlo a través de preguntas. ¿Quién escribe esta carta? La respuesta está en la misma carta. Y vamos a ver entonces el primer ¿quién escribe esta carta? Y todos también tienen ahí en su Biblia. Pablo. Verso 1 nos da la respuesta, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, ¿los dos escribieron? No, Pablo estaba acompañado por Timoteo. Ciertamente Pablo hace su típica presentación, ¿no? ¿Apóstol de qué? De Jesucristo. Y tú dirás, ¿qué es apóstol? Hoy en día se ha tergiversado tanto esa palabra que cualquier fulano sale por televisión bien internado y dice, yo soy apóstol. Por cierto, en el primer servicio de iglesia que tuvimos hace 12 años atrás y unas semanas más, trajeron un invitado y dijeron que era apóstol y quería que predique. Y yo dije, no. Porque hoy en día tantas personas se hacen llamar apóstol. Básicamente, Pablo, apóstol de Jesucristo, es como enviado por Jesucristo. Y eso lo tenemos claramente registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, desde la conversión, cuando Pablo era Saulo, perseguidor de la iglesia, cómo es que el Señor Jesucristo se le presenta, lo envía a Damasco ahí ciego, y luego le revela de que él va a ser ¿qué? Su enviado. Lo va a enviar a predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces Pablo ha sido enviado a los gentiles, significa a todo pueblo que no sea judío. Pero que eso no le prohibía de no predicar entre los judíos. Lógicamente Pablo lo hacía en las sinagogas, pero básicamente su énfasis era predicar a todos esos pueblos. Por eso que Pablo es uno de los que sale y realiza, según el libro de Hechos, 3 viajes misioneros, y en esos 3 viajes misioneros funda muchas iglesias, ¿no?
Y Pastor, Colosas también lo fundó Pablo, no necesariamente, justamente hoy vamos a ver eso, pero sí va a tener bastante influencia de parte de Pablo. Entonces Pablo está escribiendo esta carta, dice apóstol de Jesucristo, y es interesante, ¿no? Yo me ponía a pensar un poco en Pablo y decía, de niño él habrá dicho, yo quiero ser apóstol. A veces tú le dices a los niños, ¿no? ¿Qué quieres ser? Quiero ser policía, dice, ¿no? Entonces, o quiero ser... Pero aquí no ha sido la voluntad de Pablo. Créeme que Pablo ni por acá se le pasaba. Es más, ni siquiera se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba? Saulo, ¿no? Él era perseguidor de Cristo. No es de la iglesia, claro, de la iglesia, pero de la iglesia que proclamaba a Cristo. Él fue uno de los que dijo para que Esteban lo puedan apedrear por estar predicando ¿de quién? De Cristo. Entonces Pablo para nada, por acá se le ocurría de que él iba a ser un enviado por Jesucristo. Por eso que el texto, Pablo reconoce eso, dice, por la voluntad de Dios. Pablo no se promovió como apóstol, Pablo no fue nombrado por hombres, sino él está reconociendo que si él está cumpliendo esta función de ser un enviado de Jesucristo a predicar el Evangelio es porque así Dios lo había dispuesto. ¿Tú de niño dijiste quiero ser cristiano? No creo, ¿no? Al menos de la manera como vivimos hoy, entendemos el cristianismo, creo que ninguno de nosotros se imaginó diciendo en un futuro voy a ser cristiano. Yo me autodenominé. Cuando era niño no quería hacer nada de la religión, porque en religión saqué 0.8. ¿Verdad? O sea, en matemática 20, en religión 0.8. Y fui a más. No tomen ese ejemplo, chicos, pero ese fue mi lado oscuro. O sea, ni por acá. Ingresé a la universidad, me autodenominé ateo. No quiero saber nada de Dios, para mí no existe Dios. Y la ciencia, el Big Bang y todo lo demás hizo que comience a estar en la nube. Dije, no, ni por acá me había propuesto. Pero ahora cuando vengo a este texto digo, no, definitivamente que Dios en su voluntad y en su misericordia y en su gracia había determinado llamarme para poder ser su servidor. Y lo mismo ha hecho contigo. Si tú estás sirviendo ahora en la iglesia del Señor, créeme, es por la voluntad de Dios. Es porque Dios te ha llamado para eso. Y qué bueno, porque si hubiese sido de acuerdo a nuestros planes seríamos otra cosa, mis hermanos. Pero qué bueno que el Señor nos haya llamado a ser sus siervos, porque en Él estoy seguro. Y en Él estoy seguro que estoy haciendo su voluntad y no mi voluntad. Entonces Pablo tiene claro esto y ciertamente estaba acompañado del hermano Timoteo. Sabemos que Timoteo para Pablo era algunos dicen, ¿no? Su hijo en la fe, su discípulo, su hijo amado, su colaborador. Entonces, y Timoteo vemos pues, en el libro de Hechos cómo es que se añade a la misión que seguía Pablo, ¿no? Cómo es que Pablo lo invita a que sea parte, ¿no? ¿Por qué? Porque Timoteo era un creyente también ferviente desde muy muchacho, ¿no? Dice que había sido instruido por su abuela y por su madre, ¿no? Y cómo es que Pablo lo llama. Y aquí vemos que Timoteo está acompañando. Y esto nos va a dar ciertas luces, más o menos, para saber desde dónde está escribiendo Pablo. Pablo en este momento, al igual que cuando escribió a los Efesios, al igual que cuando escribió la carta a Filemón, él se encuentra en la cárcel de Roma. ¿Sí? Al igual que escribió también a los Filipenses. Pero hay algo curioso, que tanto la carta de los Colosenses como el de Efesios y el de Filemón lo escribió más o menos en el mismo tiempo. Aproximadamente dicen algunos entre el año 60 más o menos, después de Cristo, por cierto. Entonces, Pablo está acompañado por Timoteo. Similar vimos también que cuando escribe a los Filipenses también que estaba acompañado por Timoteo, ¿no? Diciendo que a uno lo va a enviar y todo lo demás. Y aquí también está acompañado por ¿quién? Por Timoteo. La siguiente pregunta sería, ¿quién es el destinatario? Y el texto del verso 2 nos va a responder, ¿no? ¿Quién es el destinatario? Es decir, primero, esta es una carta. Y quizás algunos son muchachos y no entienden que es una carta todavía, ya entienden lo que es un WhatsApp nada más, ¿no? Pero todos los que son de mi promo, en algún momento han escrito una carta. ¿Sí? ¿En algún momento han escrito una carta? Levanten la mano que han escrito una carta alguna vez. Esa es la mayoría. Y algunos dicen que es carta, dicen, los más muchachos dicen que es carta, ¿no? Pero lo que sabemos que es una carta es algo que tú redactabas y una de las primeras cosas que tú colocabas era justamente tu nombre, te presentabas, ¿no? Me acuerdo que yo escribí una carta pidiendo algo a mis tíos que nunca me llegó. Y bueno, por eso me acuerdo clarito de la carta, porque me empeñé de ver mi cuaderno, partes de la carta y todo, pensé que
Y lo hice bien, creo yo, pero nunca llegó al juguete que pedí. Bien, pero es una carta, ¿no? Entonces Pablo en la carta va quién es el que está escribiendo y también quién es el que va a recibir la carta. Ese que va a recibir se conoce como destinatario, a quién va destinado esta carta. Entonces la pregunta es, ¿quién es el destinatario? El verso 2 nos responde, que dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quisiera centrarme en el destinatario, ¿ya? El gracia y paz es parte del saludo griego-hebreo, ¿no? Una fusión de la gracia en griego y paz, el famoso shalom en hebreo, era parte de cómo presentarse normalmente. Y Pablo, como buen judío y como buen hombre de habla griega también, porque era ciudadano romano, coloca eso, ¿no?, en cada una de sus cartas. Pero él sabe que esta gracia y esta paz no viene de Roma, porque en aquel entonces Roma también vendía una aparente paz. No, esta gracia y esta paz, ¿de quién viene? De Dios. Porque si entendemos la gracia de Dios, que es la salvación en Cristo, vamos a estar en paz con Dios también. Y esa paz solamente puede venir de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero quisiera centrarme, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Está escribiendo a los hermanos que ya había en Colosas. Entonces, Colosas, ¿y cómo se come? Colosas era una ciudad, ya se está escribiendo a la iglesia que estaba en Colosas, pero Colosas era una de las ciudades muy importantes, pero previo a Cristo, vamos a llamar así, años antes a Cristo, sobre todo cuando estaban bajo el reino de Pérgamo. Entonces ahí había lugares muy importantes como Colosas, y por ejemplo la Odisea es otra ciudad importante, Hierápolis es otra ciudad importante que estaba en esa región. Pero una vez que ellos son conquistados por los romanos, a toda esta región se le conocía como Asia Menor. Y en Asia Menor se iban a encontrar otras ciudades también importantes: la Odisea, Colosas, Hierápolis, Éfeso, Sardis. ¿Te suenan esos nombres? Sí. Sardis, ¿sí? ¿Qué más? Filadelfia. Otro, lo pueden ir mencionando. ¿Cómo? Tesalónica, bueno, Tesalónica estaba más arriba, pero una serie de que justo Juan también cuando escribe la carta, les digo, el libro Apocalipsis, menciona estos 7 lugares que se encontraban en ese lugar, por valga la redundancia, en esa región llamada Asia Menor. Entonces, cuando yo digo Asia Menor, no me estoy refiriendo a la Asia de hoy en día, no eran chinitos. Esa Asia Menor, esa era la región que estaba fronteriza con Europa, más o menos, donde estaban estas ciudades. Hoy en día, toda esa región se le llama Turquía. ¿Correcto? Entonces dentro de esas ciudades estaba Colosas. Sobre todo estaba bien cerca de la Odisea y a Hierápolis. Más o menos a 180 kilómetros, dice, se encontraba una de las ciudades muy prominentes, que es la ciudad de Éfeso. Era como el centro de toda esa región de Asia Menor, Éfeso. Y es interesante la palabra Éfeso, porque sí vamos a encontrar una relación directa entre Pablo y Éfeso. Porque vamos a encontrar un ministerio de Pablo, ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, Colosas estaba más o menos a 180 kilómetros, es como de acá a Huacho, un poco más quizás, ¿no? Entonces estaba relativamente cerca. Pero mucho más cerca estaba la Odisea, a 20 kilómetros de aquí del aeropuerto. La Odisea en el aeropuerto y de pronto Colosas por aquí, ¿te imaginas? Estaba bien cerca, ¿no? Entonces, pero por historia se sabe esto y tenemos que dando el contexto. En el año 61 aproximadamente hubo un terremoto en toda esa región de Asia Menor, que muchas ciudades fueron destruidas, dentro de las cuales se destruyó la Odisea, Colosas y Hierápolis. ¿Y sabes qué sucedió? Tanto la Odisea como Hierápolis fueron reconstruidos, pero Colosas ya no más. Por eso que en los libros históricos del año 61 en adelante ya no se menciona mucho la ciudad de Colosas porque quedó en ruinas. Pero Pablo sí lo menciona como una ciudad que todavía está pues viva, ¿no? Una iglesia en ese lugar. Entonces se entiende que Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 60, un año antes de este gran terremoto, temblor, sismo que ocurrió en ese lugar, y antes de que desaparezca toda esa ciudad. Entonces, ciertamente muchos de ellos quizás se mudaron a otras ciudades cercanas, pero lo que sí fue reconstruido es la Odisea, que lo encontramos en los escritos de Juan, porque los escritos de Juan, el Apocalipsis, están entre el año 95, año 100, cuando ya la Odisea había sido reconstruida. Entonces, sí, entonces ese era Colosas,
Entonces, ¿de qué importante trae todo esto? Es interesante, ¿sabe por qué? Porque justamente vamos a ver hoy cómo es que Pablo llega a esta región, mas no va a mencionar la palabra Colosas, mas sí va a llegar a esta región, a estas ciudades. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio a Colosas? Sería la siguiente pregunta. Entonces vamos a responderlo con la Biblia. ¿Cómo llegó el Evangelio a Colosas? ¿O cómo se aproximó el Evangelio a Colosas? Porque Pablo está escribiendo a personas que ya son creyentes, ¿no? Les he dicho, hermanos santos y fieles en quién? En Cristo. Y Pablo está escribiendo a un grupo de personas que ya son creyentes en Cristo. Entonces veamos cómo es que más o menos hubo una aproximación entre Pablo y esta ciudad. Para eso lo vamos a ir al libro de Hechos capítulo 19. El libro de Hechos capítulo 19, para resumirlo, habla sobre el ministerio de Pablo. ¿Sabes dónde? En Éfeso. Y Éfeso era aquella ciudad prominente que se encontraba aproximadamente a 180 kilómetros de Colosas. Y ahí ocurren maravillas en ese lugar. El libro de Hechos, capítulo 19, mira, también lo tenemos en pantalla. En el verso 8, voy a ir salteándome aquí algunos versículos, solamente porque es para darle contexto. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Que era una sinagoga, en un lugar donde se reunían los judíos, ¿no? Pero esta sinagoga se encontraba en Éfeso, si lees todo el capítulo. Pero el verso 8 dice, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo, ¿qué dice? El camino. ¿Y te has dado cuenta que el camino está con C mayúscula? Es porque no está maldiciendo un caminito que está por ahí, sino el camino es porque así se los conocía a todos los seguidores de Cristo, porque Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces les habían puesto vamos a decirle, este sobrenombre a los cristianos, pero lo hacían ciertamente con una actitud como de menosprecio, ¿no? Oye, los del camino, de los seguidores de aquel que se hace llamar el camino. Entonces ellos dicen, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó, dice, y separó ¿a quiénes? A los discípulos. Pablo ya había hecho ciertos discípulos y estaba acompañado también en ese lugar. Y entonces mira lo que dice, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Entonces Pablo se aparta a otro lugar, no una sinagoga, sino a la casa de una persona que vivía en ese lugar de Éfeso. Ese llamado se llamaba como tirano. Entonces si quieres un nombre para tu hijo, tirano sonaría bonito, ¿no? Tirano. Tirano fue el lugar donde Pablo fundó el primer instituto bíblico, porque vamos a ver, mira que es el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban ¿en dónde? En Asia. En Asia, no determina un lugar, no dice en Éfeso, sino dice en Asia. Entonces estoy hablando de todos estos lugares que estaban en Asia Menor. Entonces dice, habitaban en Asia judíos y ¿qué? Griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo dice? Por espacio de 2 años aproximadamente estuvieron escuchando las enseñanzas a través de ¿quién? De Pablo. Las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, pero a través de Pablo. Entonces, ¿y por qué digo que se fundó el primer instituto bíblico? Porque más adelante vamos a ver que cuando Pablo hace llamar a esos discípulos ya son ancianos. ¿Qué son ancianos? Pastores. Ya serán personas que eran líderes en su iglesia. No está llamando a un recién convertido, sino él va a hacer llamar ahora a discípulos, ancianos, pastores, y les va a encomendar las iglesias que se encuentran en toda esa región. Entonces no nos podemos reducir solamente, fue en Éfeso, sí, Éfeso fue como el centro y donde ocurrió estas señales y prodigios, pero vamos a ver que el evangelio que predicaba Pablo trastornó toda Asia Menor. Avanzamos al verso 11, dice, y hacía Dios milagros que extraordinarios por la mano de Pablo, ¿no? Y ahí vemos que libera a un endemoniado, y hay unos judíos que quieren imitarlo, salen avergonzados, semidesnudos, qué sé yo, porque quisieron usar el nombre de Jesús y todo lo demás. Muchísimas gracias. Entonces, Dios comenzó a obrar y a hacer milagros a través de Pablo. No era Pablo haciendo los milagros, sino Dios haciendo, y es interesante, dice, y hacía Dios, verso 11, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo es un instrumento. Pablo es un instrumento. Lo hemos visto en Listra, ¿no? Cuando también hizo un milagro, quisieron adorar, le dijo, no, yo soy humano igual que ustedes. Pablo está entendiendo que quien está haciendo los milagros es Dios. Pero hubo, dice así, 7 judíos, hijos de Seba, que quisieron imitar lo mismo, y de pronto el demonio se les reveló y los dejó desnudos, ¿no? Entonces es un roche. Y eso en el verso, mira, 16 al final dice, ¿no?
y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, pero bueno, eso no es parte del tema de hoy, pero verso 17, mira lo que dice. Y esto fue, que dice, notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Verso 20, que es lo que nos interesa. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en toda esa región. ¿Hemos visto? Pues esto está ocurriendo ¿dónde? Porque habían venido de todo Asia, ¿no? Entonces, verso 21. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya. Cuando tú escuchas Macedonia y Acaya, Macedonia es el lugar donde se encuentran los filipos, los filipenses, y Acaya es la región donde se encuentra Corinto, los hermanos de Corintios. Entonces, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, pero primero dice que quería ir a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario, dice, ver también a dónde, a Roma, ¿no? Y lógicamente, bueno, su camino a Roma fue preso en realidad, y ahora está escribiendo la carta por donde él ha viajado a los colosenses que pertenecían a Asia Menor desde Roma, fue preso, ¿no? Entonces, verso 22, mira, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, ¿quiénes estaban ahí? Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo, ¿dónde? En Asia. En Asia. Nuevamente, ¿no? En esa región de Asia Menor. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. Nuevamente hemos dicho que este camino está con C mayúsculas porque ellos predicaban a Jesús como el único camino a la verdad y la vida, ¿no? Y así es como que hay una discusión, ya bueno, es una historia que quizás muchos de ustedes lo conocen, donde un platero llamado Demetrio de pronto va a confabular en contra de Pablo, ya que se le había malogrado el negocio, porque las personas de Asia Menor, en Éfeso exclusivamente, tenían un templo a una diosa, la diosa Diana de los Efesios para los romanos, pero también para los griegos era Artemisa, ¿no? Entonces, esta diosa era muy conocida en esa región, no solo en Éfeso, sino en toda la región de Asia Menor. Y las personas devotos de esta mujer normalmente compraban algunos templecillos, imágenes, cosas relacionadas a esta diosa, y eso era un negocio redondo para Demetrio. ¿Qué sucede con Demetrio? Ve que el negocio se le está arruinando, ¿no? Entonces va a confabular contra Pablo. Y interesante, y miren la acusación que hace Demetrio. Verso 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, acusando a Pablo, no solamente dice que, no solamente que en Éfeso, sino que en casi toda Asia, justamente donde quedaba Colosas, ¿no? Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Y ahí comienza a acusarle, ¿no? Diciendo que no son dioses los que se hacen con mano, es decir, las estatuas y todo lo demás, ¿no? Entonces, él hace su acusación, ¿no? Entonces, porque Pablo dice no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, dice, ha apartado a muchas gente, es decir, ha ganado discípulos. ¿Para qué? Si ha apartado de su paganismo, de su idolatría, a estas personas ha ganado discípulos. ¿Para qué? Para Cristo. Y esto concuerda con lo que nos ha dicho, que el Evangelio crecía por toda Asia, ¿no? En donde se encontraba Colosas. Y verso 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, ¿a quién? Toda Asia, ¿no? Entonces toda Asia Menor, toda esa región, todas esas ciudades veneraban a la diosa Diana, ¿no? Y él se proyecta un poco, Demetrio en su acusación no sabe lo que está diciendo, pero se va a llegar a cumplir, ¿no? Dice, no solamente va a apartar a toda Asia, sino y el mundo entero. Y ciertamente el Evangelio hoy día ha llegado al mundo entero. Amén. No se quedó en toda Asia nada más. Entonces, lógicamente la historia continúa. Finalmente Pablo va a ser liberado de estas acusaciones.
se va a disponer a ir a, como decíamos, a Macedonia. Luego va a regresar por esta misma región. Y esto es interesante, te lo narro nada más para no profundizar mucho en el texto. Luego Pablo hace su viaje y cuando regresa desciende hasta Troas y luego hasta Mileto, y desde Mileto, eso está en Hechos capítulo 20, lee la historia, él hace llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Y cuando la Biblia menciona, ya no menciona a los hermanos, ya no menciona a los santos, ya no dice a los fieles, que ciertamente la palabra ancianos, sobre todo él está destacando que a los líderes, a los pastores, a los que estaban a cargo de las iglesias de esa zona, sobre todo de Éfeso. Los hace llamar en Hechos capítulo 20 y les va a encomendar, les va a recordar y les va a pedir por favor que cuiden de la iglesia del Señor, y les va a anticipar incluso que van a llegar tiempos donde se va a introducir la falsa enseñanza, o que de ellos mismos incluso va a haber hombres que se van a rebelar en contra del evangelio y van a comenzar a enseñar cosas distorsionadas. Y de alguna manera Pablo lo está advirtiendo, pero al mismo tiempo lo está profetizando, porque eso va a ocurrir más adelante en toda esa región. Entonces, y bueno, terminan ahí llorando todos y despiden a Pablo porque le dicen: ya no van a volver a ver mi rostro, ¿no? Pero ahí también me encanta un versículo, no lo tengo acá, pero es Hechos capítulo 20, donde dice: no me he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Le dice, no, que Él les ha enseñado todo lo que tenía de parte de Dios que enseñarles, entonces los ha preparado, ¿no? Entonces ese ha sido el ministerio de Pablo en Éfeso y en realidad en Asia Menor. Entonces dice, es por simple lógica entender que uno de estos discípulos, conociendo el corazón de Pablo, conociendo el ministerio de Pablo y entendiendo de que la iglesia se siguió expandiendo, porque Pablo no lo hizo todo. Entonces es lógico pensar que estos discípulos que recibieron de la enseñanza de parte de Pablo ahora han salido de estos lugares cercanos a Éfeso a llevar ¿qué? El evangelio. Entonces ciertamente quizás Pablo no lo dice la Biblia, no necesariamente ha llegado físicamente a Colosas, pero sí podemos asegurar que uno de esos discípulos que estaba con Pablo por casi más de 2 años aprendiendo todo el consejo de Dios ha llegado y ha llevado el evangelio ¿a dónde? A Colosas, a esa región. Y de alguna manera el capítulo 1 del libro de Colosenses que estamos estudiando nos va a dar pistas de quién es ese discípulo que de pronto ha llegado a esos lugares. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿mediante quién llegó el evangelio a los Colosas, o a los Colosenses? El capítulo 1, entonces vamos, dice el verso 5, la segunda parte dice, Pablo escribiendo ya a los Colosenses, le dice, ¿no? De la cual ya habéis oído la palabra verdadera del evangelio. Le está diciendo, ¿no? Ustedes ya han oído el evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo, dice, el mundo. Entonces Pablo le está diciendo, el evangelio ha llegado a ustedes, le está diciendo a los Colosenses, y así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? Epafras, ¿no? Y ahí nos revela el nombre a través de quien de pronto ellos han aprendido el evangelio, la verdad de Dios, la gracia de Dios, ha sido a través de Epafras, a quien Pablo dice, ¿nuestro qué? Nuestro consiervo amado. Epafras, como buen discípulo de Pablo, como buen estudiante del instituto bíblico que hubo en Éfeso, de pronto ha continuado las pisadas del maestro y ha llevado el evangelio a un nuevo lugar. Y Epafras ahora lo está llamando ¿qué? Nuestro consiervo. Y eso es lo que somos. Y me encanta la humildad de Pablo. No dice de mi subalterno. En tiempos como hoy dirían así, ¿no? Mi subalterno, como dándose el grado por encima, ¿no? Pablo está diciendo nuestro consiervo. Porque Pablo está entendiendo que así como él ha sido instrumento y está siendo instrumento en las manos del Señor, ahora Epafras también está siendo un instrumento en las manos del Señor, porque está predicando el evangelio de Cristo. Y es a través de él entonces que ha llegado el evangelio ¿a dónde? A Colosas. Nuestro consiervo amado, que es, ¿qué dice? Un fiel ministro de Cristo para nosotros. Y Pablo está diciendo una gran verdad. Epafras no estaba siendo un servidor de Pablo, estaba siendo un ministro, un servidor ¿de quién? De Cristo. Mis hermanos, todo lo que hacemos aquí no lo hacemos para un hombre,
la labor que tú estés haciendo, quizás algunos cablear, otros quizás enseñar a niños, otros repartir bizcocho, otro predicar acá, otro cantar, pero eso, si tuviéramos que resumir en una palabra, que estamos siendo consiervos, servidores de ¿quién? De Cristo, porque Él es la cabeza. ¿Amén? Y Pablo le está dando ese lugar a Epafras, ¿no? Y le está haciendo nuestro consiervo fiel, ¿no? Consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para ustedes. ¿Para qué? ¿Dónde servía Epafras? En Colosas. Sirviendo en Colosas. Entonces, si podríamos decir, ¿quién era el pastor de Colosas? Epafras. ¿Dónde estudió? En el Instituto Bíblico Paulino. En Éfeso, por así decirlo. Verso 2. Y la verdad, esto nos hace pensar a los que ya estamos, de alguna manera, estamos pasando los 40, me hace pensar a mí. ¿Cuántos aquí están aprendiendo en la escuela dominical, en los teens, no? Y mientras el Señor no venga, si pasaran acá unos 20 años, nosotros vamos a poner 20 años, y vamos a tener la mayoría entre 70 y 70 y tantos años. ¿Tú crees que vamos a estar con la misma energía? No, definitivamente que no. Quizás en silla de ruedas. No, tampoco hay que exagerar. Pero no vamos a estar con las mismas fuerzas. Pero es muy probable que esos muchachos que están aprendiendo y conociendo el Evangelio estén luego ellos haciendo la obra, no solo acá. ¿A dónde más nos llevará el Señor? Y eso nos va a ser un gozo para nosotros decir, vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque el hermano tal fue y abrió una obra allá. Vamos viaje, ¿no? Chévere. Y si el Señor te llama también, mis hermanos, y pone en tu corazón un lugar, amén, pongámoslo en oración, y vamos con todo, ¿no? Esa es la idea. Al final estamos sirviendo a un mismo Señor. El capítulo 4 también nos va a hablar un poco más sobre Epafras. Mira lo que dice. En el capítulo 4 Pablo ya está casi despidiéndose, ¿sí? En su carta a los Colosas, y dice, os saluda aquí Epafras, verso 12, capítulo 4. Os saluda Epafras, el cual es uno que dice, uno de vosotros. Lo que le está diciendo Epafras es uno de ustedes, le está diciendo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Epafras les manda saludos. Pareciera que Epafras ha ido a visitar a Pablo, y ahora Pablo está con Epafras y le ha llevado de alguna manera información de cómo está la iglesia, porque Pablo va a responder a eso. Le ha llevado una información, le ha contado a Pablo allá en Roma, en la cárcel. De hecho, Pablo, te cuento cómo está la iglesia en Colosenses, mira esto, aquello, que la hermana tal, pero también hay falsa enseñanza. Y también, Pablo, ¿que vas a escribir una carta? Sí, no voy a esperar que tú vuelvas, yo voy a enviar una carta, dice Pablo. Y entonces dice, ¿quiere que mande saludos? ¡Claro! Por eso dice Pablo, os saluda aquí Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente, ¿por quién? Por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy, ¿qué dice Pablo? Testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, gran disposición por ustedes, por los que están por los que están ¿dónde? En la Odisea, y los que están en Hierápolis, la otra ciudad que también había sido de alguna manera reconstruido luego, ¿no? Porque estas tres ciudades estaban juntos, Colosas, Hierápolis y la Odisea. Entonces dice, les mando saludos a ustedes los colosenses, pero también a los que están ¿dónde? En la Odisea y en Hierápolis, ¿no? Es más adelante, pues no quiero adelantarme, cuando llegamos al capítulo va a decir, después de leer ustedes esta carta, mándenselo a los de la Odisea, que también lo lean, y va a ser interesante. Porque pareciera que lo mismo que estaba sucediendo en Colosas también estaba sucediendo ¿dónde? En la Odisea, ¿no? Bien, entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién llevó esta carta a los colosenses si no es Epafras? Porque Epafras pareciera que se va a quedar con él, ¿no? Y también está mandando saludos. Y la Biblia nos responde también quién llevó esta carta a los colosenses, y eso lo podemos ver en el capítulo 4 también, en el verso 7. Mira lo que dice. Todo lo que a mí se refiere os hará saber quién. Tíquico. Y es interesante porque acá Pablo no cuenta mucho cómo le está yendo a él. Esta es una carta corta en realidad. Pero sí le está diciendo Tíquico, ahí le conté todos los detalles. Él les va a contar cómo me está yendo a mí. ¿Y qué le contaría a Tíquico? Lo mismo que Pablo contó a los filipenses. ¿Se acuerdan? Estaba siendo ahí prisionero de Roma. No, prisionero de quién? De Cristo, predicando el Evangelio, haciéndose notorio el Evangelio de Cristo a todos los que están en la cárcel y los que están fuera de la cárcel, ¿no? Yo creo que Tíquico ha contado eso, ¿no? No creo que haya contado otra versión. Dice entonces, lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor también, el cual he enviado a ustedes para esto mismo,
para que conozcan lo que de vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién va a ir Tíquico? Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa os harán saber. Entonces Pablo va a enviar esta carta con dos personajes, con Tíquico y Onésimo. Y un detallito nada más. Tíquico lleva la carta en realidad tanto a Éfeso, porque si tú vas luego, te dejo como tarea y ves quién lleva la carta a los hermanos que estaban en Éfeso, también es Tíquico. Pero también Onésimo, ¿sabes a quién más lleva una carta? Onésimo era el famoso esclavo que había huido de uno de sus amos que vivía que era de Colosas. Él se llama Filemón. Y Onésimo va a ir con su cartita también a ¿dónde? Donde Filemón, en ese mismo viaje. Entonces estas tres cartas se escribieron básicamente en el mismo tiempo, a los que estaban en Éfeso, a los que estaban en Colosas, y Onésimo va a tener que ir con su carta donde Filemón, su ex amo. Pero bueno, va a ir con la carta de Pablo diciendo, recíbelo como a tu hermano, como a mí. Entonces ya es otra historia cuando llegamos a Filemón. Pero es interesante ver todos estos detalles. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué le escribe Pablo a los colosenses? ¿Por qué Pablo vio necesario escribirle a los colosenses? Ya hemos visto más o menos cuál es la relación, la historia entre Pablo y ellos, cuál es el contacto. La pregunta es, ¿por qué Pablo le escribe esto a los colosenses? ¿Cuál es el interés que Pablo tenía para escribirles? ¿Por qué Pablo tendría una preocupación por ellos, no? Bueno, Pablo se preocupaba por cada una de las iglesias que él había fundado, pero en esta ocasión se está preocupando por esta iglesia que él no necesariamente lo ha fundado, pero sabe que el evangelio está creciendo ahí por el ministerio de Epafras, ¿no? ¿Por qué les escribiría? Y les va a advertir incluso de un peligro. ¿Se acuerdan que ya les había advertido de un peligro? Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, en su viaje, cuando él estuvo en esa zona, les advirtió de un peligro. Y justo eso está, la advertencia está en el Hechos capítulo 20, mira. Hechos capítulo 20, verso 29, dice Pablo cuando se está despidiendo, antes de escribir la carta, cuando él estuvo ahí, años atrás, les advierte de un peligro. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, verso 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y ustedes mismos se levantarán hombres, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a los creyentes. Ese era el peligro que Pablo les había advertido años atrás. Pero ahora, a través de Epafras, Pablo se ha enterado que eso ya está ocurriendo. No solo en Éfeso entonces estaba ocurriendo eso, también estaba ocurriendo ¿dónde? En Colosas. La falsa enseñanza. Mira lo que dice el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a ir al capítulo 12 y lo tenemos en pantalla. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que dice persuasivas. Si Pablo les está escribiendo diciendo que nadie los engañe con palabras persuasivas, es porque estaban ya por ahí presionando con el engaño, con palabras que persuasivas. Capítulo 2, verso 4. En el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí hay una válida preocupación de parte de Pablo, porque Pablo se ha enterado a través de Epafras, a través de esa visita que él ha tenido en la cárcel de parte de Epafras, se ha enterado que están metiéndose los famosos engañadores con palabras persuasivas, con filosofías y huecas sutilezas, eran sutiles en su engaño, con tradiciones de hombres, con rudimentos, es como pensamientos, lineamientos de este mundo, y no según Cristo. Todo esto que estaban pretendiendo enseñar estos falsos maestros en Colosas, no era según lo que Pablo había enseñado, no era según Cristo. Palabras persuasivas. Por ejemplo, ¿tú crees en Cristo? Yo también. No hay problema. Pero ¿sabes? Te falta esto. Y te persuaden a creer en cosas añadidas a Cristo. Fuera de la palabra. ¿Hoy en día ocurre eso? Claro que ocurre. ¿Tú crees en Cristo? Nosotros también. Pero mira, esta maderita es de la cruz de Cristo y sana. Y te persuaden a que tú creas.
Tú crees en Cristo, nosotros también, pero ¿sabes? Este vaso de agua, lo he traído del río Jordán, es sanador. Ten cuidado. Engaño. Te persuade. Dice sigilosas, dice disimuladamente, persuasivas. Mis hermanos, cuando venga el falso maestro o la falsa enseñanza, no va a venir diciéndote, no creas en Cristo, no te va a decir eso. No va a venir el enemigo así diciendo, no creas en Cristo, ¿sabes qué? Cristo no te va a venir así. Te va a decir, nosotros también creemos, pero ¿sabes qué? Tienes que hablar en hebreo o en arameo. Jesús no es su nombre. Y te van a comenzar a meter en las famosas raíces hebreas que hoy en día están de moda. Y tengo entendido de que hermanos que yo he conocido de otra iglesia cercana, los han arrastrado y se los han llevado. Y ya esos hermanos han querido convencer incluso al pastor, estos hermanos que se fueron. Porque han sido tan convencidos por esta secta, por estos falsos cristianos. Incluso al mismo pastor le enviamos su videíto diciendo, pastor, mire que usted no está siendo tan espiritual, en cambio allá sí que todo, y usando términos hebreos y toda una mezcolanza, pero simplemente para ellos Cristo no es suficiente. Necesitan hacer algo más. Entonces era una especie de combinación de filosofías, tradiciones de hombres, rudimentos de este mundo significan pensamientos o lineamientos del mundo. Entonces Pablo les está diciendo que no les engañen. Esa es la razón por la que Pablo les está enseñando, diciendo, les envío esta carta para que no les engañen y les va a aclarar unas cuantas cositas. Y en verso 16 mira lo que dice, por tanto nadie os juzgue con ¿qué? Con verso 16 lo tenemos ahí, ¿sí, no? Por tanto nadie os juzgue con comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Parecía que tenían algo de judaísmo también, ¿no? Una combinación brava de estos falsos maestros. Tenían filosofías, lineamientos del mundo, tradiciones de hombres, tenían también algo de judaísmo, de días de reposo, luna nueva, una serie de cosas. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Dice, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles. Luego dice, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Básicamente era una carnalidad que estaba ahí con apariencia de espiritualidad y se estaba metiendo a la iglesia. Me acuerdo cuando comenzaba en el cristianismo hace años atrás, muchacho todavía, un hermano me dijo, hermano, acá no se siente el fuego, vamos allá hay otra iglesia, se llamaba Shekinah, creo esa iglesia, tenía su nombre así, y allá levitan, me decía. Y yo, ¿qué? Sí, allá tocan así, no, en cambio allá cuando tocan, los levitan, ¿sí? Me quedé así como que con la curiosidad, ¿no? Yo tenía meses en el cristianismo, y este hermano fue y experimentó una serie de cosas allá. Entonces te das cuenta como que cómo es cuando le añaden cosas. Y no te dice no creas en Cristo, te dice yo también creo en Cristo, pero te falta esto. Te falta esto y pareciera que no eres tan espiritual porque te falta esto. Ese es el problema. Que te hacen ver como que si tú solamente crees en Cristo, en el Evangelio verdadero, en lo que Cristo ha hecho en la cruz, o en lo que está en la Biblia, no, pero la Biblia, pero no, yo tengo una nueva revelación, hermano. Y hoy en día se habla de nueva revelación. Pero si todo lo que ya ha sido revelado está acá, dice que acá tenemos una profecía más segura. Pero estos individuos de pronto pretenden traer una nueva revelación. Prefiero que me digan copión de lo que está en la Biblia, a que decirte te voy a traer una nueva revelación. Entonces ten cuidado con ese tipo de palabras, términos, nueva revelación, vas a levitar y vas a ver unas experiencias allá y acá, y quizás has escuchado otras cosas más también. Lo mismo que ocurre hoy en día también está ocurriendo. Entonces esta carta es importante también para nosotros, porque te lo dicen de tal manera como que Cristo no es suficiente. Ese es el detalle. Yo también creo en Cristo, pero ¿sabes qué? En mi iglesia te bautizan en fuego. ¿Tú cómo hacer eso? Y te hablan de una experiencia. Y son experiencias, cosas mezcladas con, no sé, le ponen un toque de misticismo. Verso 17.
16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Ah, no, hermano, si yo creo en Cristo, pero estás comiendo tal cosa, no deberías de comer eso. Porque una mala interpretación del Antiguo Testamento te dice que tienes que privarte de ciertas comidas, por ejemplo, porque seas más espiritual. O tu ropa no está bien, tiene que ser así, faldón, que tape el dedo gordo, el pie, y ahí necesitas ser espiritual. Ten cuidado, eso se llama legalismo, tradición de hombres, pensamiento de hombres que lo quieren volver ley. Tengamos cuidado con eso. Con eso tenemos que ser claros y tajantes. Verso 18. Nadie os prive, no, verso 20, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué dice? ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Pablo está exhortando a los hermanos de Colosas. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces le estaban poniendo una serie de reglas de hombres. No hagas esto, no toques esto, no hagas esto. Cosas que todas se destruyen con el uso, dice. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Incluso se maltrataba el cuerpo. Aquel entonces ya se estaba tejiendo una serie de pensamientos como que todo lo material es malo. Entonces como que tengo que flagelarme para ser más espiritual. Dice, ¿no? El duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la que dice carne. Así no vas a someter tu carne golpeándola. Hoy en día vemos eso, sí. Vemos en provincias, sobre todo, ¿no? Estos que van a hacer su peregrinaje, se flagelan, acá en provincias es una mezcla de idolatría, cruz, maltrato, penitencia, una serie de cosas. En una misma cruz ves una calavera. Yo lo digo porque vengo de provincia. En la cruz está ahí, le ponen sus telas, una calavera ahí, y las personas van haciendo penitencia, no sé, una serie rampando y flagelando y pensando que así van a ser más espirituales. Yo digo, alguien les enseñó. Eso no sale de nada. Alguien distorsionó e introdujo justamente lo que aquí también hemos visto con los Colosenses. Entonces, lo que pasaba en Colosas no está tan ajeno a lo que pasa también en nuestro medio. Entonces, mis hermanos, es de suma importancia. Entonces, estos falsos maestros eran una especie de judíos también, ¿no? Porque habla también del día de reposo, de circuncisión. Entonces, estaban influenciados por el judaísmo, pero también por filosofías paganas. Estaban teniendo falsas enseñanzas y eso estaban presionando ahora a los hermanos que estaban en Colosas. Aquí vamos a ver una combinación de prácticas paganas y religiosas. Por ejemplo, culto a los ángeles, guardar fiestas, un poco de ascetismo, que es golpearse el cuerpo, circuncidarse. Pablo incluso les va a aclarar que ustedes ya han sido circuncidados en Cristo. En resumen, esta falsa enseñanza lo que estaba haciendo era relegar a Cristo a un segundo plano. Aunque decían, también creemos en Cristo. Pero disimuladamente están relegando a Cristo ¿a dónde? A un segundo plano. Cristo queda relegado en un segundo plano. Queda en la letra nada más. Entonces, en segundo lugar, los están empujando a la iglesia a que ellos observen y practiquen ritos religiosos. Y se conviertan en religiosos y eso haga que pierdan de tener una comunión natural con el Señor, que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Incluso los estaban empujando a tratar mal su cuerpo, ¿no? Y pensando que así van a ser más espirituales. Entonces, ¿cómo va a responder Pablo a esa problemática? Porque aquí hemos visto lo que Pablo le está diciendo, tengan cuidado de esto. Pero ¿cómo tengo cuidado, Pablo? Porque me han hecho pensar que si yo no hago eso estoy incompleto. Porque me lo están pasando a Cristo a un segundo plano. Y me están haciendo pensar que Cristo no es suficiente, que necesito algo más. Entonces miren lo que Pablo va a decir entonces. ¿Qué exhorta Pablo en contra de estas falsas enseñanzas? Sería el siguiente punto. Capítulo 2 dice, verso 9. Porque, hablando de quién? De Cristo. Miren lo que dice Pablo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Toda la plenitud de Dios, porque Cristo es Dios. Y es el único que debe ser adorado. Es el único a quien debemos de glorificar. No a los ángeles, no a hacer ritos religiosos. Dice, y vosotros estáis, ¿qué dice? Y este es el versículo clave quizás de todo el estudio que vamos a tener en este libro. Y ustedes, le está diciendo a los Colosenses, y vosotros estáis completos, ¿en quién?
en Él. Ustedes están completos en Cristo. Mis hermanos, si realmente estamos en Cristo, no dice si ustedes creen intelectualmente en Cristo, no confundamos tampoco, sino si realmente Cristo está siendo mi Salvador y mi Señor, si realmente estoy teniendo una relación con el Señor, una relación de fe, de confianza, y lo tengo presente en todos mis caminos, yo estoy en Cristo. Si realmente soy una nueva criatura, si realmente he nacido de nuevo, si realmente he depositado y toda mi esperanza está puesta en Cristo, entonces estás completo ¿en quién? En Cristo. Cristo es suficiente. No hay nada más que agregarle para ser salvo ni para ser más espiritual, como se dice. Verso 11. En Él también, ¿qué dice? Fuisteis circuncidados, ya que los otros estaban exigiéndoles que se circunciden. Pablo dice, en Cristo ya ha sido circuncidado, ni siquiera no de la carne, sino ¿de qué? Pasa el siguiente verso, creo que está ahí, ¿sí, no? Sí, estamos ahí. Ha sido circuncidado, dice, lo voy a leer completo, el verso 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en la circuncisión de Cristo. No es una circuncisión como lo solía ser el judío, sino en Cristo hemos sido circuncidados de corazón. Hemos sido realmente somos nuevas criaturas. Entonces, mis hermanos, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Él estamos completos. En Cristo hemos sido circuncidados del corazón. Entonces, todo lo demás era simplemente la circuncisión, ciertamente de Abraham, y todo lo demás era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Pero nosotros ya no somos llamados a ser circuncidados. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú ya no estás atado a ningún ángel, a ninguna divinidad, o así, a ningún espíritu, ni tengas temor de eso, ni que tengas que rendirle culto, porque Cristo los ha vencido. No hay nada que hacer. Aquí llegó un personaje joven nada más, quizás algunos se van a acordar de él, no voy a decir el nombre, por cierto. Le predicamos el Evangelio, pero él quería algo más, porque había visto por YouTube, por televisión, que en otros lugares gritan, reprenden, y él pensaba que tenía dentro algo de que necesitaba ser reprendido y exhortado, así como lo ven en la... Bueno, había visto, creo que, ¿cómo se llama? El exorcista. No, pero si tú ya has creído en Cristo, dice, no, ya, o a no ser que no hayas creído, ¿no? No, sí, pero yo sí creo en Cristo, pero parece que me falta algo. Y buscaba una experiencia. Bueno, al final se fue buscando esa experiencia. Y triste, ¿no? Se fue buscando esa experiencia. Y hasta ahorita creo que está buscando. Entonces, mis hermanos, en resumen, vamos a ver, ya terminamos con esto. En resumen, el libro, Pablo va a enseñar, por cada capítulo, capítulo 1, mira lo que nos va a enseñar. Ya habiendo entendido la problemática que había en Colosas, mira lo que enseña el capítulo 1, verso 16, lo vamos a resumir en este versículo. El famoso versículo donde dice Pablo, porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces tú no has entregado tu vida a un ángel, tú no has entregado tu vida a un hombre, tú le has entregado tu vida al Creador, al que te ha creado y te ha creado para Él. Que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. El capítulo 2, mira lo que nos va a enseñar también. Capítulo 2, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No, hermano, que acá hay un ángel. No, yo estoy adorando al que es la cabeza de todo. No, pero mira la virgencita, el santito tal. No, yo adoro al Creador, al que es la cabeza de todo. Es simple lógica, ¿no? Es simple lógica.
Si estás en Cristo, en quien es el creador de todo, ¿crees que el otro que es menor te va a hacer un mejor favor? ¿Te va a hacer un mayor milagro? Pero la gente lamentablemente va atrás de eso, ¿no? Buscando fuerza, favores espirituales, y entrega su vida, ritos, ciertas cosas, adoran imágenes y tantas cosas, porque piensan que les va a ayudar, pero ¿por qué no te vas directamente al que lo creó todo? ¿Qué es quién? Cristo. Esa es simple lógica, pero no hay lógica muchas veces. En el capítulo 3, verso 17 nos va a enseñar: y todo lo que hacéis, porque aquí ya viene la parte aplicativa de Pablo. Si tú has entendido que Cristo lo creó todo y tú estás completo en Cristo, entonces dice, verso 17 del capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Creador, en el nombre de Cristo, en quien estás completo. Pues. No puedo decir, en Cristo lo tengo todo, pero lo que hago lo hago a medias. Hago en el nombre del Señor, como para el Señor. Capítulo 4, verso 5 también nos va a decir lo siguiente: si has entendido que eres completo en Cristo y eres el creador de todo, verso 5 del capítulo 4 dice: anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis, dice, reprender a cada uno. Es decir, no es que ahora va para responder a cada uno. Ciertamente no va a parar la influencia, la mala enseñanza, la falsa enseñanza, eso no va a parar. Pero si tú estás seguro en Cristo y estás completo en Cristo, ahora tienes una labor. No atacar al individuo, pero sí ser claro con el mensaje. Pide la guía de tu Creador, pide la guía del Espíritu Santo y defiende tu fe. No te agarres a pelea, tampoco estoy diciendo anda ve y debate con ellos, no. Pero sí, seguro en lo que tú eres en Cristo y que tienes una misión. Quizás la otra persona tiene con intenciones de convertirte, pero tú oras para que esa persona se convierta y también esté completo en Cristo. Y en ese sentido no vamos a entrar en debates, pero sí voy a ser frontal con su mensaje. Voy a ser claro, pero con amor, con la intención de ganar a la persona para Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, terminamos diciendo: recuerda que hay una presión constante en este mundo que nos rodea. Nuestra cultura es un sincretismo, una fusión de tantas cosas en realidad. En el colegio, en el trabajo, en el negocio te vas a encontrar con distintas personas, con distintos pensamientos, con sabidurías de hombres, con tradiciones. Pero recuerda que eres completo en Cristo. Has sido enviado por Cristo, así como Pablo. Tú también eres un representante de Cristo. La carta a Corintios, 2 Corintios 5, 18 en adelante, dice que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y es el sentido de que representamos a Cristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Entonces, hagamos un buen uso de esa palabra. Cuidémonos de la religiosidad que relega a Jesús a un segundo plano. Y eso es de manera personal, mis hermanos. No convirtamos las prácticas que pueden ser muy bien intencionadas, que podemos tener como iglesia, en religiosidad. Y que de pronto Cristo se queda a un costado y estamos haciendo las cosas en automático. Espiritualizando, como hoy día le canto, como hoy día prediqué, como hoy día serví a Dios, entonces ya como que estoy cubierto para esta semana. No, a veces podemos llegar a pensar así: hoy día oré, entonces estoy cubierto. No es tu oración, es Cristo. No es tu servicio, no es que le cantaste, no es que hoy día le serviste al Señor y ya eso como que cuenta para toda la semana. No, tu relación es de todos los días. No pongas tu esperanza, tu confianza en lo que tú haces, sino en Cristo, en nuestro Señor. Cuidémonos de la religiosidad porque podemos caer en eso. Hoy día vine sin el polo, me va a ir mal. No te entiendas. Uy, no traje mi Biblia, me va a ir mal. No, estás en Cristo. Trae tu Biblia, sí, pero no es que tampoco lo relaciones con que te va a ir mal o bien, porque eres sensible de eso. Entonces no convirtamos las prácticas. Nosotros, sin necesidad de que vengan de afuera, de acá mismo podemos convertir nuestras prácticas en algo religioso. Religiosamente podemos estar congregándonos, religiosamente podemos estar leyendo la Biblia, religiosamente podemos estar orando, religiosamente podemos estar cantando. No es la idea. La idea es entender que en Cristo somos completos
seamos agradecidos. Si es que estamos en Cristo, seamos agradecidos con Él y reconozcamos día a día que Él es suficiente realmente. Pablo decía de otra manera: no estéis afanados, ¿no es cierto? No estéis afanados. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la circunstancia? No te sientas insatisfecho. Señor, ¿por qué yo? Cristo